Hoy vamos a ver el árbol semántico de lógica de proposiciones. Todas las definiciones relativas a modelos, a accesibilidad de conjuntos o conjuntos son análogas a las vistas en lógica de proposiciones. El cambio relevante en ese contexto hay interpretaciones en lugar de valoraciones, que el número de interpretaciones de una fórmula es infinito. El tablón semántico de lógica de predicados tiene más complejidad de lógica de predicados. La complejidad es debida a dos factores: uno, la presencia del dominio, y otro, la presencia de cuantificadores universales. En la figura 1 y 4... Perdón. Sí, decía que hoy vamos a ver el tablón semántico, el árbol semántico de lógica de predicados. Empezamos con semántica 2, la segunda parte, como hemos dicho en la introducción, árboles semánticos. El tablón semántico de la lógica de predicados tiene más complejidad que el de la lógica de proposiciones, y esta complejidad es debida a dos factores. Primero, la presencia del dominio, que hace que las cosas sean más complicadas, ahora veremos en qué sentido, y otro es la presencia de los cuantificadores universales, que va a hacer que los árboles no sean tan sencillos. En particular, en la lógica de proposiciones, los árboles siempre terminan. De hecho, en la lógica de proposiciones, el árbol termina porque las fórmulas reducen su longitud a cada paso. Y eso no ocurre en la lógica de predicados. Primero voy a hablar de la estrategia de desarrollo del tabló. Lo suyo es empezar aplicando la regla R1, que son la de las fórmulas simplificables, exhaustivamente, ¿de acuerdo? A continuación aplicamos la regla 4, que va a ser la regla para eliminar todos los cuantificadores. Estas reglas las voy a desarrollar más detalladas. Voy a dar una visión de conjunto de la estrategia del desarrollo del tabló en lógica de predicados, ¿de acuerdo? Va a haber 4 tipos de reglas: unas simplificables, similares a las de la lógica de proposiciones, las conjuntivas, las disyuntivas y luego la regla 4, que se va a referir a cómo se tratan los cuantificadores. Entonces, primero deberíamos aplicar exhaustivamente la regla 1, la que se refiere a las fórmulas simplificables. A continuación, aplicar la regla 4, que nos sirve para eliminar los cuantificadores, y luego usar el resto de las reglas. Siempre es preferible usar reglas conjuntivas antes que disyuntivas, porque nos hace el árbol más compacto y además genera ramas cerradas antes. Si es necesario, particularizamos varias veces los cuantificadores universales para conseguir ramas cerradas. Ahora veremos qué significa esto con más detalle. Y es aconsejable tomar constantes ya usadas para que las ramas cerradas sean más evidentes. Y después usar el menor número posible de reglas. Por último, queremos cerrar todas las ramas lo antes posible. ¿De acuerdo? Queremos que nuestros árboles sean pequeños, compactos y con el mayor número de ramas cerradas. Vale, vamos a ver cómo es el algoritmo de construcción del tablón semántico. Tenemos un conjunto de fórmulas y hacemos lo que hacíamos en lógica de proposiciones. Las ponemos todas en forma conjuntiva, una debajo de la otra. Bien, mientras el tablón no esté cerrado y existan fórmulas fórmulas desarrollables sin marcar en el árbol, se aplican repetidamente los siguientes pasos. Elegimos una fórmula f sin desarrollar en una rama abierta, no en una rama cerrada, y desarrollamos en todas las ramas abiertas por debajo de esa fórmula según las reglas siguientes. R1, las famosas reglas simplificables, que básicamente están diciendo dos cosas. Son las de proposiciones y ahora tenemos dos más relativas a cuantificadores, y que tienen que ver con la negación de los cuantificadores. Es decir, ahora tenemos la negación de para todo x p de x, se va a volver existe no p de x, y la negación de existe de p de x va a ser para todo x no p de x. Luego las reglas de tipo conjuntivo, que van a ser las que hemos visto en lógica de proposiciones, las reglas de tipo disyuntivo, de nuevo las que hemos visto en lógica de proposiciones, y ahora tenemos aquí las reglas de los cuantificadores, que esta es la gran novedad de la lógica de proposiciones, de predicados. Esta es la gran novedad del árbol semántico de lógica de predicados. Entonces, cuando tengamos un existe x, p de x, vamos a particularizar en p de a, donde a es una constante que no se ha usado antes, ¿de acuerdo? Y luego, para todo x, p de x, se va a particularizar en una constante que puede estar usada o no. En general, recomendamos que se coja una que esté usada
para generar ramas cerradas lo antes posible. Ahora marcamos F como desarrollada, salvo, súper importante, que sea un cuantificador universal. Luego veremos por qué esto es así. Comprobamos si este desarrollo me genera ramas cerradas y cuando sea así, pues las marco y ya está. Y continúo desarrollando fórmulas que están pendientes de desarrollar. Una vez que he hecho esto, mi árbol lamentablemente no está cerrado, porque como hemos dicho antes, las ramas, los nodos que son cuantificadores universales no se marcan como desarrolladas. Ahora usamos múltiples particularizaciones de los cuantificadores universales para generar ramas cerradas. A veces las generaremos y a veces no. Vamos a poner más ejemplos de esto, vamos a poner unos cuantos buenos ejemplos de esto porque esto es delicado y complicado. Vamos a empezar con este par de fórmulas, de acuerdo, que son bastante sencillas. Las ponemos en forma conjuntiva, como nos dice el algoritmo. Marco de las dos, puedo elegir cualquiera. Voy a marcar la primera como que es la que desarrollo. De acuerdo, esto es la negación de existe de x, p de x y q de x, todo ello entre paréntesis. Y entonces elijo la fórmula 2 para desarrollar. De acuerdo, esto es una regla 1 simplificable, lo que hemos dicho antes de que primero aplicamos la regla 1 de manera intensiva. Y entonces es la negación de un existe, se me va a transformar en un para todo x negación. Y entonces diría esto. Vale, estoy haciendo una equivalencia en 1. Esta es la fórmula 3. Las voy etiquetando porque me va a hacer falta a lo largo del tabló por referencia. Ahora voy a ir a la fórmula 1 y la voy a desarrollar. La marco como la segunda fórmula desarrollable. Esta es de tipo conjuntivo. Estoy haciendo simplificación. Y me quedaría existe p de x, existe q de x. ¿De acuerdo? Se ve eso claramente, ¿no? Continuamos. Ahora particularizo en 4 y en 5, es decir, elimino los cuantificadores existenciales con x igual a A y x igual a b. No puedo repetir aquí x igual a A porque estamos hablando de un cuantificador existencial. Esto sería lo que me queda. He copiado el árbol otra vez y ahora, ¿qué me quedaría? Me quedaría pues un para todo no p de x, q de x. Y lo particularizo en x igual a. Podría haber escogido x igual a b, pero es totalmente equivalente. Ahora voy a desarrollar esta fórmula que está sin desarrollar, es la número 5 de las fórmulas por desarrollar, y eso es de tipo disyuntivo. Entonces me queda no p de a, esta que está aquí, que marco ahí, cierra con p de a. La marco como cerrada, y ahora en realidad no he acabado, porque esta fórmula de aquí, como veis, no ha sido marcada como desarrollada cuando la he procesado, porque la puedo volver a particularizar, y entonces ahora me interesaría ver si puedo generar ramas cerradas con respecto a la constante b. Y entonces vuelvo a particularizar esta que está aquí. Vamos a quitarle el relleno. Esta fórmula que está aquí la vuelvo a particularizar, pero esta vez en x igual a b, por eso la he puesto con la cajita aquí, que sería la fórmula número 6. Y la proceso, y entonces me da no q de b, que me cierra con q de b aquí arriba. Esta rama se queda abierta, ¿de acuerdo? Esta rama se queda abierta, y por mucho que particularice arriba, no voy a poder cerrarla. En estos árboles semánticos de lógica de predicados siempre hay que hacer un razonamiento final para justificar si el árbol termina o no termina. ¿De acuerdo? Esa es la dificultad. Vale, en este caso, insisto, por mucho que particularice en esta rama abierta para todo x, no p de x o q de x, o bien en a o bien en b, no voy a poder cerrar esa rama. Porque si particularizo en p de b, en x igual a b, se me puede cerrar, que no es el caso, porque aparece otra vez no p de b, se me podría cerrar ahí, pero no se me cierra, y con q de b se me podría cerrar, pero tendría todavía la primera rama abierta, ¿no? La que he hecho no p de b. Bien,
Entonces ahora vamos a obtener los modelos. No se ha especificado el dominio, se supone que estamos operando con un dominio universal, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a coger un dominio de dos elementos, D1 y D2. Vamos a asignar A como D1 y B como D2, y vamos a dar como funciones booleanas, como funciones de verdad, P de D1 es cierto y P de D2 es falso. Y aquí Q de D1 es falso y Q de D2 es cierto. Aquí ya le he quitado las tildes, estamos aplicando el abuso de notación que vimos en lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? Le estamos quitando ya las tildes, deberían llevar tildes, pero por simplificar la notación, pues esas quitamos. De contraejemplos, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tendría que D es los números reales, P de X es un entero y Q de X es un número racional. Y entonces la fórmula existe X, P de X y existe X, Q de X afirma que existe un número entero y un número racional al menos. ¿Vale? Que no implica que tenga que ser el mismo, eso es cierto. Existe un número entero, está claro, y existe un número irracional, también pi es un número irracional y 2 es un número entero. En cambio, existe a la vez P de X y Q de X, no es cierto, porque no hay un entero que sea irracional a la vez. Bueno, ahora vamos a ir al teorema 1.10.1, que son, bueno, la serie de teoremas de caracterización son exactamente iguales que en el caso de lógica de predicados, se cumplen los mismos resultados. Phi, un conjunto de fórmulas, es insatisfactible si y solo si el árbol de phi es cerrado, T de phi es cerrado. Cada rama abierta proporciona uno o varios modelos de phi, que se obtienen dando 1 a cada término y 0 a cada fórmula atómica negada, cuando se recorre desde la rama hasta la raíz, ¿vale? Hasta la raíz del árbol. Exactamente como hacíamos en lógica de proposiciones. Y cada modelo de phi aparece al menos en una rama abierta del tabló. En general, los tablós van a dar modelos repetidos cuando sean abiertos. Teorema 1.10, 2. F es contradicción, si solo si su tabló es cerrado. La misma filosofía que en lógica de proposiciones. El tabló sirve muy bien cuando tenemos una fórmula que es contradicción, porque cierra enseguida el árbol, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, pues tenemos estos dos resultados siguientes. F es tautología si solo si el tabló de no F es cerrado. Y F es contingente si solo si los tablós de F y no F son abiertos. Bueno, estos teoremas, como pasó en lógica de proposiciones, no hay que probarlos, sencillamente saber usarlos en el contexto de los árboles semánticos. Vamos a hacer este ejercicio. Hay que probar que las siguientes parejas de fórmulas no son equivalentes. Aquí pone teorema, pero en realidad es el problema 1.10.3. Vamos a hacer el tercer apartado. El resultado que vamos a usar para resolver este problema es el teorema 1.5.4, que establece que dos fórmulas son equivalentes si solo si la fórmula F bicondicional G es una tautología. Bueno, para ver qué es una tautología, siguiendo el teorema anterior, lo que hacemos es negar, y entonces lo que tenemos es que la negación es una contradicción. Y ahora nos agarramos al tabló y decimos lo siguiente. Ahora todo esto se reduce a ver que la fórmula negación de F si y solo si G es un tabló cerrado. Y entonces tendríamos esta única fórmula, le aplicamos solamente una fórmula, la vamos a desarrollar, es una fórmula de tipo disyuntivo, ¿de acuerdo? Y nos quedaría A si solo si B negado, pues por un lado A cuelga no B y por otro lado no A cuelga B. ¿De acuerdo? Esto sería. Bien, continuamos. Vamos a particularizar la que está más a la izquierda, la que está marcada con 2. Estoy aplicando regla 1, fórmulas simplificables, ¿vale? Y entonces he particularizado I en A, ¿de acuerdo? Y ahora ya remato la fórmula, dice para todo X, R de X A, y me la llevo a R A de A. Ahora estoy quitando, aquí estoy quitando el cuantificador universal haciendo X igual a A. ¿Vale? Esta sería mi fórmula 4. Continúo. Y ahora lo que voy a hacer es esta fórmula que está aquí, que marco con un rectángulo, la voy a simplificar.
y entonces tengo una negación y un para todo, se convierte en un existe de la negación, ¿de acuerdo? Entonces, negación de para todo x existe y r de x y se transforma en esto de aquí, en 6, que dice existe x, no existe negación, no es, negación de existe y r de x y. Y ahora proceso esta última fórmula aquí dentro, otra vez regla simplificable, este no y un existe se transforma en un para todo negado, y dice existe x para todo y negación de rxy. Y ahora me voy a cargar esta fórmula, la voy a desarrollar hasta el final. Entonces, primero hay un existe x, y entonces no puedo usar la constante a, ya está usada anteriormente, voy a usar la constante b. Y luego tengo un para todo y entonces también lo genero con b. ¿Vale? Aquí estoy particularizando un cuantificador universal. Y me queda negación de RBB. Vale, esto ha sido, digamos, como la rama izquierda, y ahora me voy a ir a la rama derecha. Entonces, estoy haciendo 10, he empezado por esta de aquí, ¿de acuerdo? Estaba 9, aquí se ve la utilidad de las etiquetas, aquí 9, aquí sigo con 10. Esta es un cuantificador universal, hay que particularizarlo en x, y entonces elijo a, que es una constante que ya se ha usado, pero como es universal puedo hacerlo. Y luego tengo que eliminar el cuantificador existencial y tengo que hacer una constante que no se haya usado antes, en este caso la c. Y esa sería mi fórmula 12. Y ahora, pues igual que antes, voy a ocuparme de esa fórmula de ahí, que tiene una negación de un cuantificador. Entonces, entra el cuantificador dentro de la fórmula con un para todo, ¿vale? Ahora el procesamiento de 13 es 14, que es esta fórmula de aquí. Tengo una negación todavía de un para todo, y entonces todo reglas simplificables, regla 1. Ahora tendría para todo y existe x, no r de x y. Aquí hay un paréntesis que sobra, perdón por ello. Estamos en la fórmula 15 y ahora vamos a particularizar. Primero particularizamos en y, reusamos constante a, y por último particularizo el cuantificador existencial en x y le pongo d. Vale, en este momento parece que el tabló está abierto, que hemos terminado, ¿no? Esto sería un poco lo que pasaría en lógica de proposiciones, sin embargo en lógica de predicados no es así. Tenemos este cuantificador universal, este cuantificador universal, este cuantificador universal, de acuerdo, y este cuantificador universal. Hay 4 cuantificadores universales que me pueden dar lugar a ramas cerradas si continúo la cuantificación o no, pero lo tengo que estudiar. Continuamos particularizando en 3 y 8 como se ve a continuación. Vale, entonces estamos en 3. Ahora va a ser la fórmula 18, que va a ser la continuación de esta de aquí. Y entonces voy a particularizar en b. Y me voy a quedar con r de BA. ¿Por qué hago esto? Porque ahora me doy cuenta que aquí tengo un para todo i, no r, b, i, y lo que quiero es particularizar en a para crear una contradicción. Eso sería la fórmula 20, la que estoy marcando aquí en este momento, y entonces me daría esto, la fórmula 21, que me produce una contradicción, me cierra el árbol entre 19 y 21. ¿Vale? Ahora vamos a ir a la rama derecha. Queremos usar 10, 10 es esto de aquí, para todo x, ahí está el para todo existe y, r de x y, y querríamos forzar algo que dijera r de dA, ¿de acuerdo? Para cerrar aquí. Entonces, si particularizo en x igual a d, en 10 obtengo existe r de i. Y ahora cuando quito el cuantificador existencial no puedo tomar ninguna de las variables que ya están, de las constantes que ya están en uso. O sea que nunca voy a tener no r de a. Y un argumento similar será si queremos forzar la contradicción con la fórmula número 15, la que dice para todo i existe x, no r de x y. Luego esa rama está abierta. Fijaos que aquí ha habido que hacer un argumento bastante sutil, bastante potente, para justificar que la rama derecha se queda abierta. Entonces el tabló pues es abierto. Quedaría esto de aquí. Bien. Vamos a analizar un poco más qué significa la expresión existe x para todo x, r de x y. Significa que existe un y en el dominio, de tal manera que para cualquier x se cumple que r de x y es cierto. Aquí este elemento y es único. Existe un único y para todo x y.
Esto en términos de tabla implica que existe una columna de unos. Tenemos 4 constantes A, B, C, D, ¿vale? Ahora vamos a poner una tabla con los posibles valores de verdad. En cambio, la fórmula para todo x existe y, r de x, y, se lee como que yo te doy un x y tú me encuentras un y de tal manera que r de x, y es cierto. Pero ese y no tiene por qué ser el mismo en todos los casos. Y eso es lo que hace que la fórmula, que el tabló salga abierto. ¿De acuerdo? Fijaos que estamos viendo que esas dos fórmulas son equivalentes. Y el argumento que acabo, estas dos fórmulas, me refiero a estas dos fórmulas aquí. Y el argumento que acabamos de usar, perdón, aquí, el argumento que acabamos de usar me dice que no lo pueden ser. ¿Por qué? Porque en la primera fórmula el i es único y la segunda no tiene por qué serlo. Entonces aquí tenemos un caso, un ejemplo claro de cómo podríamos rellenar los valores de verdad para un dominio de 4 constantes de tal manera que no se cumpliese las fórmulas. La primera fórmula lo que dice es que tiene que haber una columna de unos y la segunda dice que tiene que haber al menos uno en cada fila. Eso se puede romper fácilmente. Se puede hacer cierta la primera pero no cierta la segunda, ¿no? O viceversa. Vamos a coger un ejemplo de un árbol finito. ¿Vale? Eso está adaptado de un problema de examen. Tenemos las siguientes fórmulas y queremos hallar los tablos de P1, P2 no QD1 y P1, P2 Q2. ¿Vale? Esto está adaptado de un problema de estructuras deductivas que lo veremos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Aquí tenemos, estas son las fórmulas. Aquí, como el árbol va a salir complicadito, he puesto unos tics con los subíndices con un numerito que marcan el orden de procesamiento de las fórmulas. Vale, entonces esto empieza poniendo las fórmulas que me han dado, 1, 2 y 3, vuelvo atrás, P1, P2 y no QD1, ¿vale? Serían estas 3 fórmulas. Las marco aquí. Y voy a empezar procesando esta, la que pone su índice 1. Esta es una fórmula de tipo simplificable y entonces la negación de un existe es para todo x negación. ¿De acuerdo? Me la dejo ahí. A continuación cojo esta de aquí y por esta de aquí me refiero a la número 2, esta de aquí, y la particularizo. ¿De acuerdo? Como la primera vez, pues elijo la constante a. ¿Vale? PA implica QDA o no RDA. Ahora voy a particularizar la primera de arriba, ¿de acuerdo? Que sería esta de aquí. Y también, como es cuantificador universal, pues puedo usar la constante A. PDA implica QDA o RDA. Voy a coger 4 y la voy a particularizar también en X igual a A. Y dice negación de PDA implica QDA. Y ahora ya cojo esta fórmula, que es de tipo conjuntivo, la negación de una implicación. La implicación es equivalente a un no, y por leyes de De Morgan diría PDA no QDA. En este momento se me cierra aquí una rama, porque hay contradicción entre PDA y no PDA, ¿vale? Y ahora, pues más o menos sería ya casi como un tablero de lógica de proposiciones, ¿no? Aquí en realidad he procesado la fórmula 5, que sería la cuarta en el orden de desarrollo de fórmulas, y aquí diría QDA o no RDA, ¿vale? Ahora desarrollo esta, la fórmula 5, que sería etiqueta 10, y dice QDA, pero tengo no QDA, esto se cierra, y aquí me queda no RDA, y por último, por penúltimo, diría a continuación voy a desarrollar la número 6, que es también la sexta del orden de desarrollo, y diría no PDA, QDA o RDA. Y por último, desarrollo QDA y RDA, que es esta fórmula de aquí. Y me queda totalmente cerrado el tablero. ¿De acuerdo? Esto es un conjunto de fórmulas insatisfactible.
Ahora vamos a hacer el tabló de P1, P2, Q2, que son estas de aquí. P1 y P2 son iguales que antes y ahora tenemos para todo X, P de X implica Q de X. Estas serían nuestras tres primeras fórmulas. Vale, aquí el árbol sale un poquito más grande. Entonces, lo primero que hago, regla número 1, ahí está el subíndice 1, voy a simplificar eso, regla simplificable, negación de para todo, existe X, negación. Y entonces, a continuación, después de obtener esto, lo que hago es pues particularizarlo y tendrían negación de PA implica Q de A. Después cojo ese cuantificador existencial y lo particularizo. No lo puedo hacer con A porque ya está usada, pues lo voy a hacer con B. Y ahora me queda esta fórmula de aquí, que es un para todo X, y entonces lo que hago es particularizarla en A, en una constante ya usada, y también la particularizo en B. Estoy haciendo, digamos, trabajo a futuro. He quitado primero los cuantificadores existenciales con dos constantes A y B. Si ahora cojo la fórmula que contiene un cuantificador universal, pues entonces me pongo A y pongo B para generar cuanto antes las ramas cerradas. Entonces ahora cojo la fórmula número 5, que sería la cuarta de desarrollo, sería PA y no Q de A. Inmediatamente aparece aquí no P de A cerrado y aquí aparece Q de A o R de A. Esa fórmula me la cargo en este momento, ¿vale? Y diría Q de A o R de A. Q de A se cierra con este no Q de A de aquí y aquí me quedaría R de A. Y a continuación me cargo la número 6, que me da no P de B o Q de B o no R de B. Ahí no hay nada que cerrar porque puedo cerrar con A y B, perdón, con P de A y no Q de A y con RA, pero no puedo cerrar con nada más. No puedo cerrar todo esto lleva B. Ahora ejecuto esta de aquí, ¿vale? Que dice no P de B, esa me queda abierta, aquí queda Q de B o R de B, también la desarrollo ya que estoy ahí y lo mismo pasa aquí. Antes de irme a esa fórmula, en realidad he desarrollado esto de aquí, ¿vale? Se me ha olvidado decirlo. Me sale todo abierto. Sale todo abierto. Me queda por desarrollar Q de B o R de B, estas de aquí, y sale todo abierto. ¿Vale? Tras evaluar la fórmula 2 y 4 en X igual a y X igual a B, pues vemos que el tablón no se cierra. Y tampoco cuando evaluamos la fórmula 1 en X de A y X de B. Y entonces podemos hacer un dominio de dos elementos, ¿vale? Digamos que A es igual a de 1 y B es igual a de 2. Y seguimos, vuelvo al árbol. Estoy siguiendo, el modelo que estoy poniendo aquí es el modelo que sale de la hoja número 21, que es la que está marcada aquí, que sería toda esto hacia arriba. ¿Vale? Entonces Q de B es 1, sigo hacia arriba, R de A es 1, no Q de A es 1 y P de A es 1. Entonces esto sería mi modelo, ¿vale? Aquí esto no está determinado, pues P puede ser 0 o 1 y eso sería la interpretación que hemos sacado. Entonces, bueno, esto era un ejercicio de estructura deductiva, si sale que es incorrecto, pero lo veremos más a fondo en el siguiente vídeo. Y eso ha sido todo hasta aquí. ¡Seguimos aprendiendo, amigos!